Muy buenas tardes. A ver, prenda su cámara. ¿Se ve el tema? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué será literatura para nosotros, chicos? A ver, levante su mano. ¿A qué quiere participar? ¿Alguien? 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 ¿Nadie? Nadie, creo. Muy bien. A ver, atentos todos a la pantalla. Según la Real Academia Española, la literatura es el arte de expresión verbal, lo que nosotros hablamos, dice, ¿no? Lo que nosotros expresamos a través de la palabra, entendiéndose como verbal aquello que se refiere a la palabra, todo lo que nosotros hablamos a través de la palabra, lo que expresamos a través de la palabra. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo es literatura, porque estoy expresando a través de la palabra. O también literatura son textos escritos, obras literarias, cuentos, leyendas, fábulas, crónicas, también es literatura. Se expresa todo en escrito, también es literatura. Es un sentido más restringido y neotradicional, dice, ¿no? Ya que las primeras obras literarias fueron compuestas para ser cantadas o recitadas. Las canciones también son literatura. Las poesías también son literatura. Las poesías. Es la escritura que posee mérito artístico por su expresión en el arte. En oposición al lenguaje ordinario, dice, ¿no? Muy bien. Mayormente la literatura tiene lengua, nación y época. Lengua, porque se escribe a través de las palabras. Nación se da en un determinado país o época se da en un determinado tiempo. Por ejemplo, tenemos literaturas griegas, literaturas fantásticas, los cuentos que te juegan con la imaginación, las lecturas científicas que te hablan de la medicina, de la ciencia, literaturas religiosas, los libros, la vida de los santos, la Biblia, todo eso, ¿ya? Muy bien. El concepto de literatura ha cambiado con el tiempo para ser parcialmente subjetivo, puede ser cambiante en su sentido genérico. Es el conjunto de cualquier producción escrita oral que se da a través de la escritura o a través de la expresión oral. Época y género. En un sentido restrictivo, se considera que debe tener un valor estético intelectual. Estético, se basa en las artes. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. Mayormente, la literatura se designa como poesías. Las poesías también son literatura. Mayormente en el siglo de oro, chicos, los varones que se declaraban a una mujer se declaraban en forma de poesías. Y desde ahí, mayormente ya se comienza a decir que la poesía es literatura. Que la poesía es literatura. ¿Sí? Que la poesía es literatura. Los cánticos son literatura. Las narraciones son literatura. Por ejemplo, si yo leo Caperucita Roja, yo leo Palomino Molero, yo leo Bajo la sombra del limonero y otras obras más, otros libros, todo es literatura. Todo es literatura. ¿Sí? Para referirse al conjunto de actividades que utilizan la escritura, que sirve como medio de expresión. ¿Dónde se utiliza literatura para referirse a un conjunto de obras literarias?
a calidad estética, dice, ¿no? Este concepto se puede encontrar en las obras de Eliens, que la literatura era considerada como una de las instituciones sociales que servía prácticamente para relacionarme con otras personas. Para relacionarme con otras personas. Mayormente la literatura es un escrito de carácter imaginativo. ¿Será verdad o será mentira eso? Que la literatura es de un carácter imaginativo. ¿Será verdad o será mentira? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué será verdad? A ver, ¿por qué? Porque algunas historias son imaginarias, no, Claro, porque algunas historias de los libros son imaginativos. Y mayormente el autor juega con nuestra imaginación. Nosotros nos imaginamos que somos un personaje más, que estamos dentro de la historia, que estamos dentro de la historia, ¿sí? Que estamos dentro de la historia. Estamos dentro de la historia, ¿ya? Por ejemplo, las canciones, ¿serán literatura? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Sí. Claro, es literatura. Alguien agarró ahí, compuso una canción, un papelito y lo plasmó en forma de cántico. Es una expresión y a la vez tiene un mensaje. Es literatura. A ver, un cuadro artístico de una pintura, ¿será literatura? ¿No? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será literatura? No. ¿Por qué no? A ver. ¿Por qué no? ¿Ah? Sí, profesor. Claro, es literatura. Porque ese cuadro artístico de una pintura te está dando un mensaje. Todo es literatura, chicos, todos. A lo que nosotros hablamos, por ejemplo, ahorita estamos hablando es literatura. Es literatura. Si yo voy con un chisme con mi mamá, también es literatura. Todo es literatura. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien, Linares. ¿Tienes alguna duda, Linares? No, profesor. ¿Sí? Te veo ahí que no llegas a entender algo, ¿ah? Pregunta. No, ¿Ah? ¿Ah? ya, profesor, no tengo nada. Muy bien. Los géneros literarios han ido cambiando según la época y según la cultura, ¿no? Mayormente, la literatura, chicos, se escribe en tiempos pasados. Había una niña llamada Berenice que vivía en los años 70. ¿Qué estoy haciendo ahí? El autor, la literatura lo está escribiendo en tiempos pasados, en los años 70. Que vivía en el departamento de Huánuco. Se está situando en el departamento de Huánuco. Era una niña muy tímida, muy cohibida, muy callada, está dando a entender sus características. Me estoy prácticamente situando en la zona cultural de la niña. ¿Quién era Berenice? Una niña del cuarto, ¿no? De María de los Ángeles, ¿no? Oh, bien. Ya se ha comentado que en la introducción que tradicionalmente fueron establecidos como básicos 3 géneros, ¿ya? De la imitación y la descripción de la naturaleza. Mayormente, chicos, algunos autores sacan sus cuentos, a ver, sacan sus cuentos o describen sus cuentos a partir de la naturaleza, a partir de la naturaleza. La primera surge en el género dramático. Yo te digo, por ejemplo, ¿no? Una obra teatral, ¿será literatura? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Sí, sí, Claro, es literatura. Sí, claro, es literatura, una obra de teatro. Porque ahí te está dando a conocer un mensaje, el autor, en el escenario.
con los personajes. Por ejemplo, un género literario, dramático. Los géneros dramáticos mayormente tienen que ver con las historias policiales. Yo agarro un libro de una obra policial cuyos personajes vienen a ser que un joven fue asesinado, policías dramáticos, con las dramas. Comedia tiene que ver mayormente con los libros que te roban una sonrisa, una risa, comedia. Poesía, lo que nosotros recitamos por el Día de la Madre, por el Día del Padre, por el Día del Colegio, poesía. Todo eso es literatura. A ver, yo te pregunto, ¿el cine será literatura? ¿Qué dicen ustedes? Sí, es una obra. Sí. Claro, también es literatura, porque a través de los, se puede decir, de las películas nos dan un mensaje. Nos dan un mensaje, ¿ya? Muy bien. Según los medios expresivos y procedimientos, se propone que la literatura tiene como formas de expresión, expresan algo. Ya puede ser en forma o puede ser en prosa. Y sus realizaciones se manifiestan en géneros literarios universales. Las manifestaciones líricas son aquellas que expresan sentimientos personales. Mejor dicho, el autor expresa en su libro, expresa en su escrito todo lo que él siente. Si está alegre, si está melancólico, si está triste, todo expresa en su libro. Todo expresa. Las épicas se constituyen de expresiones de un sentimiento colectivo, personalizado, en conjunto, en grupo. Se va manifestando mediante diferentes maneras narrativas de cómo él narra la historia, de cómo llega al lector. Y las dramáticas, los que son objetivas, los sentimientos. También, por ejemplo, hay literaturas de sentimiento. ¿Qué entendemos por literatura sentimental? ¿Alguien? ¿Qué entendemos por literatura? Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Y tenemos literatura didáctica, toda clase de literatura, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Ah? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien, a ver, un momento. Seguimos. A ver, a ver. A ver, un momento. Muy bien. Por sus características de la literatura. La literatura en general se caracteriza por los siguientes casos, ¿no? Consiste en el uso del lenguaje verbal con fines estéticos. El lenguaje de la literatura tiene que ser claro, preciso y concreto. ¿Sí? Un lenguaje en el cual el lector pueda entender, el lector pueda comprender, el lector pueda comprender. ¿Sí? Teniendo, mejor dicho, una comunicación con el lector del libro. También tiene herramientas retóricas. ¿Qué quiere decir herramientas retóricas? La mayoría de los libros tienen figuras o dibujos, ¿o no tienen? ¿Qué dicen ustedes? Sí, tiene. Oh, Sí, ¿para profesor, qué yo servirá tengo esos cuenta. dibujos? Tiene un montón. ¿Para qué servirá esos dibujos? ¿Ah? O esas figuras dentro de los Para que libros. entiendas mejor Claro, comprender un poco para más. que puedas comprender mejor el texto que estás leyendo. Para que puedas comprender mejor el texto que prácticamente estás leyendo. Que estás leyendo, para que puedas. Te imaginas tú, ¿no? Te ayuda mucho a comprender las figuras. Por eso dice, no juega con tu imaginación y tu fantasía, el autor. ¿Sí?
Las distintas manifestaciones literarias existentes se clasifican en géneros literarios, ¿no? Tenemos ahí tragedia, que tiene que ver que prácticamente con las novelas, obras o libros policiales. Narrativa, la mayoría de los libros son narrativas porque narran una historia, ya puede ser de amor, ya puede ser de desamor, ya puede ser una narrativa fantástica, imaginaria, de dramaturgia, son, son literatura de teatro, el teatro y la poesía también, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, Muy bien. Aquellos que en una época se entiende por literatura puede cambiar. Por ejemplo, textos científicos, textos que te hablan de la medicina, de la ciencia, también son literatura. También son literatura. Los libros religiosos que te hablan de la vida de, de un santo, también son literatura. La Biblia, ¿será literatura? ¿Qué dicen ustedes? Sí, es ¿Ah? literatura, Sí, profesor. Sí, es profesor. literatura. Claro, es literatura. Por algo la Biblia es uno de los libros más vendidos a nivel mundial. Los libros de historia también vienen a ser literatura. Los libros de geografía también vienen a ser literatura. Todo es literatura. Todo es literatura, ¿ya? Hoy en día se la divulga y reconoce más que un... A ver, yo te pregunto, levante su mano, ¿qué libro de literatura tú has leído? A ver, ¿quién dice yo? ¿Alguien? A ver, niño González, te escucho. Bajo la sombra del limonero, eso yo Bajo la leí. sombra del limonero. ¿De qué trata Bajo la sombra del limonero? Si nos puedes contar. El perrito, que un perrito muere envenenado. ¿Nada más? ¿De quién es bajo la... A ver, ¿de quién es Bajo la sombra del limonero? El perrito. No, Bajo la sombra del limonero, su autor es Andrés Clou. Andrés Clou, autor huanuqueño. A ver, Venancio. No está Venancio. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se acuerda de un libro que ha leído? A ver, Guamán. Te escucho. Guamán, no te escucho. Creo que Guamán no quiere hablar. A ver, activa tu audio, Guamán. La Biblia he leído, La profesor. Biblia, dice la Biblia. ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Uy, 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 chicos, creo que estamos mal, ¿ah? Hay muchas obras literarias. Creo que ustedes no leen. ¿No les gusta leer? ¿Ah? ¿O les gusta leer? ¿Les gusta leer o no les gusta leer? Solamente niño, lo más me ha respondido. ¿Y lo demás? Lo demás, chicos, siempre es importante. A ver, haciendo un alto al tema, ¿ya? Siempre es importante. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Profesor, a mí me gusta leer. ¿Quién está hablando? Buena Calderón Domínguez. A ver, levanta tu mano. A ver, Jimena, ¿qué libro has leído? De la Virgen María. A ver, cuéntame un poco del libro que has leído. Se trata de María. Pero ya sé que es de María, pero ¿qué cuenta el libro? Ay, pero se trata de Jesús y de María, ¿cómo se llama? De su padre, de Jesús. ¿Nada más? No me convences, Jimena. Uno prácticamente que ha leído
se le detiene la cabeza, ¿no? Y que empieza a contar un poco que tiene en la cabecita. Muchas veces, chicos, leemos por leer. Eso hay que tener cuidado. Y yo le pregunto, a la semana se olvidó. A ver, Hurtado Mena, ¿qué libro has leído? De la Rapunzel. Rapunzel. A ver, ¿de qué trata Rapunzel? A ver, Hurtado Mena. Todo es literatura. Trata de unos reyes que han tenido una pequeña hija y que una señora se la ha robado porque su cabello era mágico. Profesor, de ese libro de Rapunzel. ¿Cómo? Profesor de Rapunzel. Muy De bien. Rapunzel no hay libro. Claro, sí sé, ¿ya? Rapunzel ha leído. Todo es literatura, chicos. Todo es literatura, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ah? Seguimos. Muy bien, seguimos, ¿ya? Tipos de literatura. La literatura no posee una clasificación universal o estándar, dado que suele clasificar más bien conforme a su época de producción. La literatura tiene técnicas y tiene recursos. Hay literaturas que se clasifican mayormente para niños, otro para jóvenes y otro para adultos. Se clasifican. Su lenguaje tiene que ser claro, preciso y fácil. Por ejemplo, ¿no? Tenemos literaturas antiguas. Dentro de las literaturas antiguas, chicos, dentro de las literaturas antiguas están todo lo que se habla de la edad antigua, desde los tiempos de Jesús. Ahí pertenece la Biblia, por ejemplo. La historia de la iglesia pertenece a la edad antigua, de los libros. En aquellos tiempos, mayormente no se escribía en hojas, se escribía en pergaminos. Pergaminos eran esas hojas grandes que luego se envolvían en rollos y luego se leía. Todo eso pertenece a la literatura antigua. ¿Sí? También tenemos a la literatura clásica. La literatura clásica es todo lo que se habla mayormente de la literatura griega, Grecia, de la literatura Grecia. Por ejemplo, dentro de la literatura clásica tenemos por ejemplo, del dios, de la diosa Atenas, de la diosa Atenea, de Hércules, de Sansón, todo lo El que dios nos habla Zeus, el dios Zeus, el dios de dios Zeus. Zeus, La Odisea. de dios Poseidón, de Odisea, todo eso pertenecen a la literatura clásica. Prometeo, Prometeo. todos ellos pertenecen a la literatura clásica. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? A ver, hablen, ¿se entiende? Sí, profesor, Sí, sí se profe. entiende. Muy bien. A ver, un minutito, chicos. Voy a abrir mi puerta. Ya no vayan a salir, ¿ah? A ver, voy a abrir mi puerta un rato.
Muy bien, seguimos. También tenemos la literatura moderna. Sí, la literatura moderna, ¿ya? La literatura moderna es aquella que mayormente los libros de nuestra edad, de nuestro tiempo, lo que leemos actualmente, ¿ya? También tenemos mayormente la literatura vanguardista, todo que tiene que ver con lo artístico, con los dibujos artísticos, con los dibujos plásticos. ¿Por qué, chicos? Porque mayormente las pinturas tienen un mensaje, por lo cual también se considera literatura. Uy, 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 ¿qué pasó con Linares, ah? Pasó con Linares. Está ahí como el aro. De cabeza está Linares ahí, ¿no? ¿No, Linares? ¿Sí? Muy bien, seguimos. También tenemos la literatura mística, aquella que responde a una cultura religiosa y que aborda temas religiosos. Por ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? Puede ser la literatura del budismo. Yo no sé nada del budismo. Puede ser de la literatura hinduista. Yo no sé nada. Esconden algo. Por eso se le llama místico. Por eso se le llama místico. Puede ser del taoísmo, que es otra religión. Yo no sé nada lo que hacen ellos, sus costumbres. Esconden algo. Es místico. Es una literatura mística, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Profesor. Seguimos. También tenemos la literatura romántica. ¿Qué nos hablará de romántico? ¿Ah? ¿Alguien? ¿De amor? Claro, nos habla de amor, nos habla de sentimiento, nos habla del amor, sentimientos. Por ejemplo, uno de los libros románticos que está incluido dentro de la literatura romántica es María. María era una niña, no era una joven que tenía 28 años. Y María se había enamorado de un chico de su escuela. Y el chico también se había enamorado de María. Se había enamorado de María. Se había enamorado de María. Se había enamorado de María, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando terminan el colegio, María no tenía las posibilidades de irse a Europa a estudiar. El chico sí tenía posibilidades de estudiar medicina y se va a Rusia. Sus papás lo mandan a Rusia a estudiar medicina. Lo mandan. Y María se queda en Colombia. ¿Y qué pasa? En el transcurso de la carrera, el chico se entera que a María le detectan leucemia, cáncer a la sangre, cáncer terminal. Y el chico entra en depresión, se deprime, llora incansablemente por María. Muy bien, esta historia va a continuar la próxima, ¿ya? ¿Sí? Les dejo ahí con sus caras, ahí atentos, ¿no? ¿Seguimos o no seguimos para terminar esta historia? ¿Ah? Sí, profesor, sí. Oh.
Ahí les veo, ¿no? A Linares, ahí sí les veo atento, ¿no? ¿Cómo les gusta escuchar, ¿no? Historias, ¿no? A Bereni le veo con cara de poco amigos cuando dije que la historia lo vamos a continuar la otra semana. No, muy bien. ¿Qué pasa? A ver, haciendo un resumen breve, ¿ya? El chico se entera que María tiene leucemia y María muere. El chico hace todo, compra sus pasajes y va a Colombia en avión. ¿Y en qué termina? Que prácticamente el chico le lleva las rosas y las flores más hermosas a su tumba. ¿Qué te estará? ¿Qué mensaje tendrá esa obra? ¿Qué mensaje te da a conocer esa obra? ¿Ah? ¿Qué mensaje te está dando a conocer? ¿Alguien? A ver, ¿quién levanta su mano? ¿Ah? ¿Alguien? ¿Alguien? Que él seguía enamorado. ¿Cómo? ¿Cómo? Que él seguía enamorado. Que se enseñe a enamorar. Te está enseñando prácticamente el mensaje que te está dando a conocer, chicos, que prácticamente el amor puede pasar fronteras. No hay nada imposible para el amor. No hay nada imposible. Cuando una persona ama, está en los buenos y en los malos momentos. Que el sentimiento siempre debe ser para siempre. Eso es el mensaje. La obra se llama María. María. Se llama la obra. ¿Ya? Yo he leído esa obra cuando estaba en la universidad, ¿ah? Y hasta el día de hoy me acuerdo. Siempre es bueno, chicos, cuando tú lees, tener un librito, un cuaderno de apuntes. Y todo lo que has leído, anotas ahí, su resumen. Cuando te preguntan, sacas tu cuadernito y te acuerdas, lo lees. Yo hago así. Lo que leo, lo anoto. El resumen. Lo anoto, el resumen. ¿Queda claro hasta ahí, chicos? Sí, profesor. También tenemos la literatura de ciencia ficción. ¿Qué será? ¿Por qué dirá de ciencia ficción? ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Alguien? Porque es fuera de la realidad. Porque es fuera de la realidad. Mayormente, a ver, porque mayormente acá tiene que ver el cine. Porque se usa técnicas, ¿no? Libros científicos también están incluidos dentro de la literatura de ciencia ficción. No ficción, pero sí de ciencia. Los libros científicos. Los libros científicos. Sí, los libros científicos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguna duda? No, profesor. No, profesor. Muy bien. A ver, literatura prácticamente es todo, chicos. Todo lo que nosotros hacemos, ¿ya? A ver, ¿qué cuentos nosotros hemos leído? ¿Alguien que se acuerda? A ver, levante su mano. ¿Alguien? ¿Algún cuento? Todo es literatura. A ver, Jimena, ¿qué cuento has leído? De la Blancanieves. A ver, cuéntame, ¿de qué trata Blancanieves? Dice que un príncipe ha tenido con su madre una hermosa hija. Se llamaba Blancanieves. Ya. Después ha muerto su mamá. Después su papá se ha buscado su madrastra. La madrastra le tenía odio a la Blancanieves. Cuando iba creciendo se hacía más bonita y después le decía a la Blancanieves. ¿Nada más? Nada más. Muy bien. Blancanieves.
A ver, ¿alguien Después- más? ¿Alguien más? Estoy poniendo participación, ¿ya? A los que están participando, ¿sí? A ver, Jimena, dime. Después le dice bruja. No, la bruja dice, espejito, espejito, dime quién es la campanita. Tú, después llega la Blancanieves. Después dice, va creciendo la Blancanieves. Tiene ya como 12, 13, 20 años ha cumplido. Después dice, espejito, espejito, dime quién es la más bonita. Dice, Blancanieves. Después dice, le manda uno para le robe el corazón porque Blancanieves era buena, Ya. tenía un hermoso corazón. Oh, a ver, Yandé, te escucho. Yo he leído Caperucita Roja, profesor. Eso es, todo el mundo lo ha leído. Pero un libro que prácticamente no sabemos todos. Eso nomás he leído, profesor. Yo no soy tanto de leer. ¿Por qué no te gusta leer, Yandé? Es que no hay libros por acá, demasiado. Pero debes comprar libros. Si quiero una obra literaria, ¿cuánto está? 6, 7 soles. No nos hacen ni pobres ni ricos. ¿Alguien más? Profesor, falta un minuto para que A acabe ver, el Zoom. Linares, te escucho, Linares. No, profesor, fiesta decían que falta un minuto nomás para que acabe el Zoom. ¿Cómo no te escucho? Falta un minuto para que acabe. A ver, chicos, falta un minuto para que acabe. ¿Ya saben qué van a hacer? Sí, ¿Ah? profesor. Volver a entrar, Volver a profe. entrar, volver a entrar. A ver, Nolorbe. ¿Qué libro has leído, Nolorbe? Ninguno, profe, no he leído nada de esos. ¿Por qué? No encuentro, profe. ¿Cómo no encuentro? De su nombre. Si por la Plaza de Armas hay cantidad de libros. Sí, profe, yo no salgo tanto al Huánuco, no salgo tanto. ¿Por Solo dónde tú algunas vives? veces. Yo vivo por Colma Baja. Ah, por Colpa Baja. Ya, chicos, a ver, nos queda menos de un minuto. Vuelven a ingresar a la plataforma, chicos. Sí, vuelven a ingresar a la plataforma, porfa. ¿Ya? A ver, vamos a esperar que termine este minuto para seguir con el tema, ¿ya? ¿Cuántos somos? Somos 17, ¿no? A ver, ¿quién escribió por acá? Ah, a mí me gusta leer. Somos 16, profesor, Guamán, ¿qué con dice? A mí usted. me gusta leer y dibujar. ¿Ves, Guamán, cómo habla? Y acá, escrito. ¿Por qué no hablas, Guamán? Yo leí la Biblia también. Claro, todo el mundo prácticamente lee la Biblia, pero me estoy refiriendo también a quizás libros que no he leído. ¿No? Muy bien. Vamos a esperar a que termine este minuto para continuar. Vuelven a ingresar a la plataforma los 16, ¿ya? 16.